Me llamo Enrique, y en aquel año yo trabajaba en la policía local de Valencia. No te cuento esto por trabajo, sino porque me dejó una imagen clavada. Una mujer con casa, coche y sueldo alto, y aún así con una cara de cansancio que no se quitaba ni con nada. A Dalia ya la conocían muchos por el barrio del Mercado Central. Iba sola, compraba rápido, no miraba a nadie, pagaba y se iba. Tenía 50 años y todo lo que a otros les parece una meta. Y, sin embargo, lo único que se le notaba era el hueco. Ese día yo estaba fuera de servicio, entrando por la zona de Calle de las Calabazas, cuando vi a un vendedor discutiendo con una chica joven. La chica llevaba una bolsa barata, un carrito pequeño, y a su lado un niño que no soltaba la mano de su madre. El niño pedía una fruta, con esa insistencia simple que tienen los críos cuando creen que lo único importante es lo que ven delante. La madre miraba el precio, bajaba la vista y apretaba la boca como si tragara vergüenza. El vendedor levantó la voz. Alguien alrededor comentó que la chica quería llevarse una pieza sin pagar, y en ese segundo apareció un hombre, Alberto, con un gesto de dueño. No preguntó, no quiso entender. Se puso a tirar del brazo de ella como si fuera un saco. La gente miraba, algunos se hacían los ocupados, y entonces pasó lo que no encajaba con la fama de Dalia. Entró en medio, sin pedir permiso, sin suavidad. Puso su cartera sobre el mostrador, pagó lo que faltaba y algo más, y con el otro brazo cortó el tirón de Alberto, colocándose entre él y la chica. Yo me acerqué porque vi el riesgo claro. Alberto no era de los que se frenan con una mirada. Dalia, en cambio, no levantó la voz ni buscó apoyo. Solo sostuvo el sitio, como si su cuerpo dijera basta. La chica se llamaba Ángela. Lo supe después, cuando la vi temblar por completo al salir hacia la parte de atrás del mercado con el niño, Diego, pegado a ella. Pensé que Dalia volvería a su vida, a su coche y a su casa grande. Pero la vi seguirlos. Los siguió a distancia, como quien no quiere reconocer que le importa. Los encontró en el aparcamiento, detrás de una furgoneta, con el niño abrazado a la pierna de su madre y la madre intentando no llorar. Dalia se agachó, les dio una bolsa con comida y, cuando Ángela quiso negar con la cabeza, Dalia hizo algo todavía más raro. Abrió la puerta de su coche y los dejó entrar. Yo estaba a 2 metros, listo por si aquello se ponía feo. Y lo que escuché de Dalia fue lo único que dijo esa mañana, corto y seco, como una orden que también era una rendija. Se los llevaba a su casa. En ese instante entendí que no era caridad. Era otra cosa. Era alguien que llevaba años sin tocar su propia herida, y, sin buscarlo, acababa de poner la mano sobre ella. Y desde ahí, la vida de 3 personas dejó de estar en pausa. A Dalia la vi por primera vez meses antes, en comisaría, por un trámite simple. No venía a pedir ayuda, venía a firmar y salir. Era de esas personas que hablan lo mínimo porque no quieren deberle nada a nadie. Yo solo hice mi trabajo, pero me quedó su manera de mirar, como si la confianza fuera un lujo peligroso. Con el tiempo supe lo básico por el barrio y por una amiga, Claudia, que trabajó en la misma empresa de logística del puerto. Dalia había estado casada con Álvaro casi 20 años. No eran una pareja de escándalos ni de gritos. Era una pareja de horarios, cuentas pagadas y fotos correctas. Hasta que ella encontró lo que no se busca y aún así aparece. Mensajes, reservas, una vida paralela que su marido llevaba con calma, como si fuera normal. La separación fue rápida. Dalia no hizo teatro. Se quedó con su casa cerca de Avenida del Puerto, con su coche y con su puesto. Álvaro se fue a un piso alquilado y, según me contaron, intentó quedar como víctima, diciendo que ella era dura. Y es verdad que Dalia se volvió dura, pero no por carácter, sino por método.
Hizo lo que hacen algunos para no hundirse. Cerró la puerta por dentro. A partir de ahí, todo en ella fue control. Comía sola, trabajaba más, hablaba menos. Si alguien en su equipo cometía un error, Dalia lo corregía sin humillar, pero sin una sola palabra amable. La gente la llamaba fría. Yo no vi frialdad. Vi a alguien que no quería volver a sentirse tonta. Y esa decisión tiene precio. Te protege, sí, pero también te deja sin sitio para respirar. En la calle, Dalia no pedía favores ni daba conversación. En el edificio, el portero, Gonzalo, me dijo una vez que ella no recibía visitas. Cero. Ni amigas, ni familia, ni un café en el salón. Y aún así, cada mes pagaba la comunidad el primer día, sin fallar. Era como si su vida fuera una lista de obligaciones cumplidas para que nadie pudiera decirle nada. El detalle que me terminó de encajar todo llegó cuando tuve que ir a su casa por un asunto menor semanas después del mercado. Vi una habitación cerrada con llave. No pregunté, pero Dalia, sin mirarme, hizo un gesto para que no me acercara. No era un capricho. Era un límite que llevaba años ahí. Y comprendí que lo del mercado no fue un impulso cualquiera. Fue una grieta en un muro que ella había levantado con paciencia durante mucho tiempo. En marzo, 2 días después del incidente, me tocó tomar declaración. Ángela aceptó venir porque Dalia la empujó a hacer lo que ella misma evitaba desde hacía años: pedir apoyo sin sentirse débil. Ángela tenía 20 y tantos. No era una irresponsable ni una buscavidas. Era una mujer agotada. Traía al niño limpio, con la mochila preparada, como si seguir la rutina fuera lo único que la mantenía en pie. Lo que contó fue simple y feo. Se había mudado a Valencia desde otra provincia por trabajo. Conoció a Alberto. Se juntaron rápido. Nació Diego. Y lo que parecía una vida normal se fue cerrando. Alberto empezó con control. Dinero, horarios, llamadas. Luego vinieron los empujones, los insultos, las amenazas de quitarle al niño. Ángela aguantó demasiado porque tenía miedo y porque no quería que su hijo creciera entre juzgados. Hasta que un día se quedó sin efectivo en el mercado y Alberto apareció como siempre, no para ayudar, sino para exhibirla. Dalia no la llevó a un hostal ni le dio una dirección y ya. Se la llevó a su casa. Le dio una habitación y una regla básica: orden y discreción. Dalia no era cariñosa, no abrazaba, no preguntaba por sentimientos, pero esa misma noche dejó comida preparada, una bolsa con pañales y un papel con números de emergencias. Yo vi ese papel cuando fui a verificar el domicilio. Dalia lo había escrito con letra firme, como si convertir el caos en lista fuera la única manera de soportarlo. En abril empezaron los trámites: denuncia, solicitud de medidas, coordinación con servicios sociales. Una trabajadora, Consuelo, visitó el piso y confirmó que Ángela y Diego podían quedarse de forma temporal mientras se resolvía lo urgente. A Dalia esa palabra, temporal, le venía bien. Le daba la sensación de control. Pero en la práctica, convivir no era temporal, era cada día. Los primeros choques fueron silenciosos. Ángela pedía perdón por todo con la mirada. Dalia respondía con gestos cortos. Diego, en cambio, se movía como si la casa no le perteneciera, tocando lo mínimo, observándolo todo. Una tarde yo pasé por el edificio por otro asunto y vi a Dalia en el portal con el niño al lado, esperando un taxi para ir al centro de salud. No lo dijo, pero se le notaba el miedo a estar haciéndose cargo de alguien. Ahí empezó el cambio. No fue bonito ni rápido, fue práctico. Dalia dejó de comprar solo para ella. Ajustó horarios para llevar a Diego al colegio cuando Ángela tenía cita. Guardó un juego de llaves extra, algo impensable en ella. Y cada paso la enfadaba, porque cada paso la acercaba a sentir algo.
y ella llevaba años entrenada para no sentir. En junio, Alberto empezó a rondar el edificio. No subía directo. Se quedaba cerca, mirando entradas, esperando. El portero, Gonzalo, me avisó. Cuando fui a identificarlo, Alberto se hizo el ofendido y el educado. Ese tipo de gente sabe ponerse la máscara. Pero Ángela, al verlo desde la ventana, se quedó rígida, como si su cuerpo recordara antes que su cabeza. Los vecinos empezaron con lo de siempre. Comentarios en el ascensor, silencios largos, miradas. La etiqueta cayó sobre Dalia rápido. Que si se metía en líos, que si ahora vivía con una desconocida, que si a esa edad ya no estaba para problemas. Dalia fingía que no le importaba, pero yo veía cómo apretaba la mandíbula cuando alguien la saludaba con esa falsa amabilidad. En julio apareció otro frente. Álvaro, su exmarido, pidió verla. No para pedir perdón de verdad, sino para tantear. Una relación rota muchas veces intenta volver cuando a uno le conviene. Dalia no me contó detalles, pero esa semana la vi salir del portal con los ojos rojos y la misma postura firme de siempre. Solo que esa firmeza ya no era orgullo, era defensa. Y entonces pasó algo que pudo romperlo todo. En agosto, Ángela desapareció una tarde con Diego. Dejó una nota corta en la cocina, sin explicaciones largas. Volvió de noche, con la cara golpeada y el niño dormido en brazos. Había ido a ver a Alberto para arreglarlo, porque él le prometió que no haría más daño si ella se alejaba de Dalia y retiraba la denuncia. Lo típico, lo tóxico, lo que tantas veces funciona por miedo. Yo fui a la casa porque Consuelo me llamó. Dalia no gritó, no insultó. Hizo algo peor, se quedó fría. Pero esa frialdad ya no era la de antes. Era la de alguien que se siente traicionada y, aún así, no se permite explotar porque sabe que explotar es perder el control. Dalia le dejó claro a Ángela, con hechos, que allí no había sitio para mentiras ni para pactos con quien pega. Al mismo tiempo, no la echó. Le puso condiciones, citas, seguimiento, y se sentó al lado del niño hasta que se durmió. Yo vi a Dalia esa noche en el pasillo, sola, con las manos temblando un poco. No era rabia, era miedo. Miedo a estar invirtiendo algo de ella misma en otras dos personas, y miedo a que le pasara lo que le pasó con Álvaro. Confiar y quedarse sola con la vergüenza. En octubre llegó el momento más peligroso. Diego salía del colegio cerca de Calle de la Paz con Ángela, y Alberto apareció donde no debía. No venía a hablar, venía a llevarse al niño para castigarla. Yo estaba a pocas calles por un aviso y me llamaron desde el centro en cuanto lo vieron. Cuando llegué, vi a Dalia allí. Nadie le había pedido que fuera. Ella había salido de su trabajo antes porque Ángela tenía una cita y no podía recoger al niño. Dalia estaba con la mochila de Diego en la mano, colocada delante de él como una barrera. Alberto intentó acercarse con esa seguridad de quien cree que la violencia le da derechos. Dalia no retrocedió. No hizo discursos. No pidió permiso. Simplemente se quedó, sosteniendo el lugar. Alberto la empujó. No fuerte, lo justo para probar. Y ahí vi el gesto que me cambió la lectura de Dalia para siempre. Ella no respondió con furia. Respondió con un segundo de duda en los ojos, como si algo antiguo se le hubiera abierto por dentro, y aún así dio un paso al frente. No era valentía de película. Era la decisión de alguien que ya se había quedado sola demasiadas veces y no quería ver a otra persona repetirlo. Lo controlamos rápido. Se inició un procedimiento, se activaron medidas, y Ángela se vino abajo cuando el niño empezó a llorar de miedo. Dalia se agachó y, sin abrazar, le acomodó la chaqueta al crío y le colocó la mochila con cuidado, como si el orden fuera una forma de calmarlo. Luego miró a Ángela,
y, sin suavidad, le indicó que se moviera con ella hacia el coche. Ese fue el momento real del que te hablaba al principio. No fue una frase bonita, fue un hecho claro, se las llevaba con ella y punto. Más tarde, cuando tuve que tomar nota final en su casa, vi que la puerta de aquella habitación cerrada ya no estaba con llave. Dalia la había abierto por primera vez. Dentro no había lujo ni secretos raros. Había una cuna desmontada, papeles médicos antiguos y una caja con fotos guardadas al fondo. No pregunté. Dalia tampoco explicó. Solo dejó la caja visible, como quien acepta que lo que duele existe. Esa noche, con todo aún temblando alrededor, Dalia hizo lo más difícil para alguien como ella. Aceptó que ya confiaba. No en el mundo entero. En una mujer y un niño que estaban aprendiendo a sobrevivir, y al hacerlo, sin darse cuenta, se estaba sacando a sí misma del mismo lugar donde llevaba años encerrada. Pasó un año desde aquel día del mercado. No te voy a decir que todo fue perfecto, porque no lo fue. Hubo juzgados, papeleo, noches sin dormir y miedo en momentos pequeños, como escuchar pasos en la escalera. Pero hubo avances reales, de esos que no se presumen, solo se hacen. En enero, Ángela consiguió un trabajo estable en una panadería de Patrais. No era el empleo de sus sueños, era un suelo firme. En febrero, con ayuda de Consuelo y con un alquiler modesto, Ángela y Diego se mudaron a un piso pequeño, a pocas paradas, para no romper el colegio ni el apoyo. Diego volvió a reír sin mirar atrás cada 2 segundos. Y Ángela dejó de pedir perdón por existir. Alberto, con las pruebas acumuladas y las nuevas medidas, ya no podía jugar a aparecer y desaparecer. No fue una victoria espectacular, fue un cierre lento, legal, pesado, pero cierre al fin. Lo importante fue lo que pasó con Dalia, porque la idea era que ella ayudara a una madre joven. Y lo que vi fue al revés. Esa convivencia le devolvió algo básico. Dalia seguía siendo seria. No se volvió una persona dulce de golpe, pero cambió lo que importa. Empezó a saludar a Gonzalo por su nombre. Dejó que Claudia la invitara a un café y fue. Permitió que Diego entrara a su casa algunas tardes a hacer deberes aunque ya viviera fuera. Y una vez, al verla en el portal, noté que no apretaba la mandíbula como antes cuando alguien la miraba. Había aprendido a no vivir a la defensiva cada minuto. A mí me quedó una conclusión simple. Hay gente que, después de una traición, se promete no volver a depender de nadie, y cumple esa promesa tan bien que se queda sola incluso cuando ya no hay peligro. Dalia no se curó con palabras. Se curó con una decisión repetida muchas veces. Abrir la puerta, poner límites y quedarse. Si esta historia te ayudó a mirar de otra forma a alguien frío, suscríbete al canal. Aquí contamos vidas reales, sin adornos, para entendernos un poco mejor. Y si quieres seguir, busca el siguiente video sobre segundas oportunidades y el precio de pedir ayuda cuando uno siempre fue el fuerte.